siguiente punto que quiero compartir contigo es el ciclo de la reinvención. Y debe ser un ciclo, reinventarse debe ser un ciclo. Porque si no nos reinventamos a diario, si no comenzamos a estar atentos a los cambios, en algún momento nos quedamos atrás. Ese fue el caso de Blockbuster, que muchos de nosotros conocemos. Era una gigante, tenía sedes en todo el mundo y no entendió los cambios, no entendió que el mundo estaba cambiando y eso lo dejó fuera. Eso hizo que ya no tuviese tanta relevancia para el tiempo actual y empresas como Netflix, como YouTube, empezaron a desplazarlo. Personas que iban constantemente a alquilar películas ya no lo vieron necesario. ¿Por qué? Porque ahora lo podían tener todas las películas que quisieran con una suscripción en Netflix o podían ver muchísimos videos y aún algunas películas por YouTube. Entonces, esto significa que es muy importante reinventarnos a diario, poder revisar. ¿Y cuál es el ciclo? Quiero mostrártelo en este momento. El ciclo nos muestra 5 puntos. Está la realidad, la necesidad, idea, diseño y prototipo. Pero como es un ciclo, tiene que volverse a repetir. Así que vuelve la realidad, vuelve la necesidad, idea, diseño, prototipo. Si estamos constantemente mejorándonos y viendo los cambios, entonces no nos vamos a quedar atrás. Pero quiero hablar un poco acerca de cada uno de estos casos que tenemos. Entonces, realidad. Creo que es muy importante entender la realidad. ¿Cuál es la realidad actual? ¿Cuál es tu realidad de este momento? La realidad de pronto de hace 2 meses, 3 meses atrás no es la misma que hoy estamos viviendo. Entonces tenemos que reconocer nuestra realidad. Entonces lo primero que quiero hablarte acerca de la realidad es que mira tu realidad, obsérvala, detalla tu realidad, detalla lo que está pasando en este momento a tu alrededor, en tu gremio, en lo que tú haces, en el área en donde necesitas reinventarte. Mira la realidad, mira lo que está pasando. Lo segundo que quiero hablarte acerca de la realidad es que es importante reconocerla. ¿A qué me refiero con reconocerla? Es importante al haberla visto, poder empezarla a entender, poder empezar a notar los patrones que tiene, las características que tiene esta realidad. Y ese es el siguiente punto, entenderla. Entiende tu realidad, entiende cuáles son sus beneficios, sus dificultades. En momentos como estos, como los que estamos viviendo, creo que una de las grandes realidades, por ejemplo, para la industria del entretenimiento, donde si lo estaban haciendo presencialmente, en este momento hay una realidad. La realidad es que por varios meses, y no sabemos por cuánto tiempo exactamente, el entretenimiento en vivo, donde nos reuníamos en lugares, donde escuchábamos conferencias, donde íbamos a conciertos donde habían muchísimas personas, va a ser muy difícil de volverlos a tener rápidamente. Así que esa es nuestra realidad y tenemos que entenderla, tenemos que reconocerla. El siguiente punto es que tú aceptes tu realidad. Acepta tu realidad. ¿Qué es aceptar tu realidad? Cuando hablo acerca de aceptar tu realidad, no me estoy refiriendo a conformarte con tu realidad. No me estoy refiriendo a que sencillamente te acoples y esa es tu realidad y ya nada va a cambiar y aguántate. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en ocasiones es importante aceptar lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, si hablamos acerca del deporte, el deporte en este momento, la realidad y aceptar la realidad es que por mucho tiempo no vamos a poder ir a ver un partido de fútbol o cualquier otro tipo de deporte, un partido de baloncesto, deportes donde se reúnan muchas personas, va a ser muy difícil. Entonces hay que entender, hay que aceptar esa realidad, ¿verdad? Para poder proyectarnos hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos reinventamos? El siguiente punto es que no hay una realidad versus fe. ¿Y por qué tocar el tema de la fe en este punto? Porque cuando vemos la realidad, en ocasiones decimos, no, yo soy una persona de fe, yo soy una persona que cree que esto va a cambiar, pero en ocasiones es no aceptar que hay que hacer cambios. Ahora, ¿por qué digo que la realidad no compite contra la fe?
Porque la realidad no es para quedarnos en ella y conformarnos a ella. La realidad también es para creer en que podemos, o sea, aceptar la realidad es también para creer que podemos cambiarla. Un inventor necesita de fe. La Biblia menciona que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y un inventor sí que debe utilizar su fe. ¿Por qué? Porque un invento inicialmente está en el corazón, en la mente de una persona, y después con el tiempo va trabajando y lo va convirtiendo en una realidad. ¿Mm? Así que por eso es tan importante entender que no compite la realidad con la fe, van de la mano. Tenemos que entender en este momento que hay algo que tenemos por enfrentar, que hay una realidad que tenemos que enfrentar. Ahí es ahora donde entra la fe. La fe nos debe llevar a creer en que podemos cambiar las cosas. Entonces, en este ciclo, lo más importante, o no lo más importante, el primer paso es ver nuestra realidad. Ok, hablemos acerca entonces de necesidad, que sería el siguiente punto del ciclo de la reinvención. Necesidad, ya vimos nuestra realidad. Ahora, cuando vemos nuestra realidad, de inmediato entendemos y vemos que hay necesidades. ¿Y qué es necesidad? Voy a decirlo de manera sencilla. Una necesidad es algo que nos hace falta. La ausencia de algo que necesitamos. Es carencia de algo. Necesidad. Notamos que algo hace falta. Notamos que en este momento, por ejemplo, necesitamos reencontrarnos con nuestras familias que no viven en nuestra misma casa y que quisiéramos irlos a visitar. Reencontrarnos con el deporte, reencontrarnos con nuestros negocios, con el emprendimiento, con el avance. Tenemos que hacer algo por avanzar. Tenemos la necesidad de generar nuevos recursos o funcionar de manera nueva como empresas, o como emprendedores, o como empleados, o como grandes empresarios. Necesitamos funcionar de manera diferente. Hay una carencia ahí. Entonces, como hay una carencia, ahora vamos al siguiente punto. Y el siguiente punto son las ideas. Las ideas vienen al notar la necesidad. Entonces, recordemos un poco lo que hemos hablado. Un monje se da cuenta que tiene la necesidad, tiene la carencia de no poder ver bien y tiene la necesidad de poder recuperar su visión. Así que esa necesidad le genera ideas que le generan soluciones, y es ahí donde aparece el invento, los lentes o las gafas, ¿verdad? Los lentes o las gafas que muchos de nosotros usamos y que muchos de nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Entonces, esa necesidad nos revela ideas, saca de nuestro corazón, de nuestra mente, nuevas ideas. Quiero que medites en lo que tú haces. Quiero que medites en el área en específico donde necesitas reinventarte. Mira cuál es la realidad de esa área en específico. Mira qué necesidades hay en medio de eso en específico en lo cual necesitas reinventarte. Y empieza a pensar, ¿cómo puedo traer solución? ¿Cómo una idea puede generar que cambie esa circunstancia o que mejore esa circunstancia? ¿Cómo reinvento mi negocio? ¿Cómo funciono como empresario? ¿Cómo funciono como artista? ¿Como músico? ¿Como actor? ¿Cómo funciono en esta etapa? ¿Solamente será el tema digital o habrá más opciones? Sí, en este momento una de las respuestas más grandes es vete a lo digital. Ok, muy bien. Pero no nos encerremos solamente en lo digital. Pueden haber muchas más posibilidades, pueden haber muchas más cosas que podamos hacer. Entonces, ahí es donde empiezan a fluir las ideas. Al ver la realidad, reconocer las necesidades que hay. Y los mejores emprendimientos son aquellos que resuelven necesidades. Por ejemplo, hemos visto empresarios que se dedicaban a hacer ropa elegante o sudaderas, y ahora están haciendo en este momento tapabocas. ¿Por qué? Porque es la necesidad, porque se necesita. Por noticias apareció una familia que se dedicaba al área de la joyería, pero en este momento la joyería no es un tema tan importante o no es lo que más está buscando las personas.
pero sí sabían ellos de antemano, tenían un oficio que habían dejado y era el manejo de acrílicos, y ahora están haciendo sus caretas protectoras para las personas que trabajan en las tiendas y demás, para que se protejan del virus. Entonces, esto nos lleva a reinventarnos, rediseñar las cosas, inventar cosas que no existían y que ahora podemos inventar porque hay nuevas necesidades. Este mundo en el que estamos viviendo hoy, este 2020 nos lanza a reinventarnos, a hacer cosas nuevas, a pensar cómo podemos suplir necesidades. Ese cómo suplir necesidades son las ideas. Pero hay un siguiente punto y es el diseño. El diseño, bueno, antes de pasar a la parte del diseño, quiero compartir ciertas descripciones acerca de la palabra idea. Cuando hablamos de idea, hablamos acerca de una idea es algo terminado en la mente, o sea, es algo que nos podemos imaginar en nuestra mente y en nuestra mente funciona. Una idea es una solución a una necesidad, lo que hemos estado hablando, muy sencillo, muy puntual. Si nos enfocamos y en medio de esta reinvención nos enfocamos en cómo solucionar necesidades de la humanidad, en este momento de la sociedad, van a aparecer muy buenas ideas. Ok, pasemos entonces ahora a diseño. Entonces, en todo este ciclo en el que vamos con realidad, necesidad, idea, ahora vienen los diseños. ¿Y qué es un diseño? Diseño es lo que le da forma a las ideas. Entonces, dice también el diccionario que es una actividad creativa que tiene por fin proyectar, hacer un bosquejo de algo que se quiere inventar. Es decir, cuando tienes una idea tienes que plasmarla, tienes que irla aterrizando. Cuando yo estaba preparando toda esta conferencia tuve que ir plasmando, tuve que hacer un diseño en Word, escribiendo todo lo que quería compartir en esta conferencia, poder aterrizar las ideas. Y ese fue mi bosquejo, ese fue mi diseño. Ahora tenemos que pasar al siguiente nivel, pero ¿por qué es tan importante el diseño? En ocasiones nos lanzamos al siguiente nivel sin haber aterrizado las ideas. Y es que el diseño nos permite proyectar cuáles pueden ser las dificultades o las oportunidades que podemos aprovechar. Entonces nos ayuda a aterrizar las ideas y a ganar tiempo haciendo una proyección mental o gráfica de lo que podría llegar a ser nuestra solución, nuestro invento, nuestra invención. Ok, vamos a hablar acerca de prototipo. Y prototipo es el primer ejemplar que se fabrica de una figura o un invento, ¿verdad? Entonces, el prototipo es eso primero que hacemos. Entonces recordemos al hombre que inventó los lentes, sacó su primer prototipo, pero ese primer prototipo necesita reinvención, necesita mejoras. Entonces, el prototipo es lanzar tu idea, ya la has pensado, ya la has diseñado, ahora la lanzas, tu idea la lanzas y ahora tienes que mirar cómo funciona el prototipo. ¿Está funcionando de acuerdo a tus expectativas? ¿Puede ser mejor? Y entonces es ahí donde el prototipo es muy importante porque te puede permitir ya dar una solución. Esto me recuerda a un hombre en Colombia, quien es reconocido como uno de los que más ha aportado en el invento del marcapasos, quien ha salvado miles y miles de vidas. Pero él cuenta que su primer prototipo de marcapasos era un aparato que medía más o menos, le pongo yo por las fotos, más o menos 1,5 metros por 60 y se podía ver los cables que se conectaban hacia el corazón o cercano al corazón para que ayudara a que el corazón funcionara correctamente. Si hoy viéramos esos cables en una operación nos asustaríamos, pero para su momento fue algo muy novedoso y fue también algo que le salvó la vida a un hombre. Este fue su primer prototipo, pero hace menos de un año vi una entrevista donde él está contando de su último avance, donde estaban haciendo la documentación para poder ya empezar a ensayar y hacer un marcapasos que tiene el tamaño de la mitad de un grano de arroz, o sea, es muy pequeñito, no necesita de baterías externas, no necesita de cableado por fuera
el prototipo se mejoró, el prototipo se renovó, el invento se reinventó y se hizo aún mejor. Es precisamente ese el tipo de vida que necesitamos como sociedad. Reinventarnos en medio de las crisis. Reinventarnos aún si no hay crisis. Reinventarnos en medio del avance. ¿Por qué es necesario que sea un ciclo? Porque si no es un ciclo, el mundo va cambiando y de pronto nuestro prototipo, nuestra idea inicial de negocio o de lo que queramos hacer, de pronto se quedó estancado y no avanzó. Es necesario seguir avanzando, es necesario hacer los ajustes necesarios para que podamos sacar la mejor versión cada día, para que podamos avanzar y no nos quedemos atrás. En este momento, como sociedad, necesitamos reinventarnos, necesitamos tomar de lo que hemos hecho bien y hacer algo nuevo con ello. ¿Cómo puedes hacer algo nuevo con lo que ya tienes? Si tienes una empresa que en este momento está quieta, porque no puede funcionar bajo las circunstancias actuales, ¿cómo puedes reinventar tu negocio? ¿Cómo puedes tomar lo que ya tienes y hacer algo nuevo con ello? Esa es la gran pregunta y ese es el foco en el cual deberíamos estar pensando. Debemos estar pensando en cómo seguir funcionando, cómo reinventarnos, cómo hacer cosas nuevas. Entonces, para reinventarnos, si hasta hace 2 meses estaba funcionando lo que estábamos haciendo, ahora es tiempo de hacer un par en el camino y decir, ok, hace un tiempo me funcionaba, pero la realidad de hoy en día es que ya no me funciona como antes. La realidad de mi hoy es que debo tomar cambios. Así que debo pensar en qué necesidades hay en esta nueva realidad. ¿Cómo puedo tomar lo que ya he hecho para hacer algo nuevo? Y entonces ahí aparecen las ideas. Y cuando ya haya tenido mi primer idea, entonces tengo que empezar a hacer un diseño. Y ese diseño me va a ayudar a hacer un prototipo. Y puede que a partir de ese momento empieces a hacer cosas que antes no habías hecho y que puedan ser una solución para el tiempo en el cual estamos viviendo.